regreso para la segunda parte de Tiempos Finales. Y pues es algo emocionante y que conlleva mucha responsabilidad también, porque son temas, como ya lo decíamos, temas que no se tratan a veces mucho, pero son extremadamente necesarios. Sí, recordamos que la vez pasada habíamos terminado con el tema de los tiempos finales y hablábamos de que era como una especie de principio de dolores, como que ya se empezaba a ver o estamos experimentando en esta actualidad lo que habíamos visto como aumento de maldad, la ciencia que está aumentando increíblemente, vemos cosas que ni se nos hubiese ocurrido, ¿no? Señales en el cielo, en estos días estuvo hablando muchísimo de señales en el cielo y por supuesto que Israel es nuestro reloj mesiánico, nuestro reloj de la venida del Mesías para la iglesia, la venida de Cristo, el arrebatamiento, ¿no? Así es, justamente lo que hemos visto en estos días, en estos últimos años, es el aumento, uno, de la maldad, dos, también de la tecnología, porque la palabra de Dios dice que también la ciencia se aumentaría. Y yo puedo decir que en los últimos 100, pero todavía más corto, en los últimos 50 años, hemos visto un avance tecnológico exponencial, que no se había visto en los pasados 100, 200, 300 años. Lo que me refiero es que se está haciendo exponencial todo se está apresurando de una manera muy vertiginosa y muy rápida, y esto nos hace que la iglesia deba tener una posición ante esto. ¿Qué posición es la que vamos a tener nosotros para afrontar lo que viene, viendo el aumento de la maldad, viendo el aumento de la ciencia, porque la ciencia juega un rol tremendamente fundamental en todo esto, y lo vamos a ir hablando también? Pensar de que en esta charla que vamos a tener no podemos estar diciendo muchas cosas que quizás son un poquito relevantes, importantes, pero que debido a que estamos transmitiendo también no queremos entrar en debate ni nada por el estilo, pero sí podemos mencionar que hay muchas iglesias que no tienen la misma postura, ¿no? Hay tres posiciones con respecto a lo que hoy vamos a hablar, que es el arrebatamiento, y luego también la gran tribulación. Hay tres posiciones y la iglesia tiene que tomar una. Nosotros como personas, como cristianos, tenemos que estudiar la Biblia para saber realmente en cuál nos vamos a posicionar, aunque no va a cambiar nada, ¿no? Porque Cristo va a venir y va a suceder todo lo que está escrito. Así es algo de lo que yo siempre me he percatado y he puesto mi pensamiento en eso. Siempre he dicho, podemos tener diferentes posturas escatológicas, porque la palabra de Dios se revela a sí misma, pero el ser humano, nosotros, como imperfectos, a veces tendemos hacia una u otra cosa. Pero en realidad la pregunta es, ¿va a ser eso relevante para mi salvación? El que yo diga que tal postura escatológica va a suceder en vez de la otra. Realmente no. Lo que realmente importa es que estemos preparados para que cuando el Señor venga nos lleve con Él. Eso es lo que debe de ser. Por lo demás, si está esbozado en la palabra de Dios, claro que es importante, y la palabra de Dios se revela a sí misma, y aquel que quiere abordarla llega a la postura que más se adapta a la hermenéutica bíblica. Pero lo fundamental es, ¿estamos preparados de verdad para recibir al Señor? Increíble. Pues entramos de lleno al arrebatamiento, porque ya vimos que los principios de dolores y todas esas cosas que están sucediendo en estos días son las que ya estamos experimentando. Hemos visto la peste, la enfermedad, todo lo que ha ocurrido alrededor del mundo, que ha llevado a que la gente se cuestione muchísimas cosas y ver que nadie estaba preparado para esas cosas, porque pensaron que, bueno, quizás mucho ciencia ficción y todo eso, pero que comenzaron a suceder, y realmente esto está apresurando aún en el lapso que muchos científicos y aún mandatarios ya lo encerraron como una agenda 2030, y creo que esos 10 años son fundamentales, porque en esos 10 años puede llegar a ocurrir esto que vamos a charlar. Y de lleno nos metemos al arrebatamiento. Es un tema que todo cristiano debe saber, que el arrebatamiento, o la palabra rapto, como algunos lo mencionan, el rapto no está en la Biblia, pero sí el arrebatamiento lo habla Pablo en Tesalonicenses, es específico
mencionar algo muy puntual y que yo creo que es muy importante. Efectivamente, la palabra rapto viene más bien del latín, que es raptiori, y ahí viene la palabra rapto en español. Pero en realidad, arrebatamiento, lo llamamos también y lo conocemos como el arrebatamiento, que del griego es arpazo. Arpazo, eso quiere decir que una acción repentina y brusca va a suceder. En este caso sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre cada uno de los que esperamos a Jesús. Entonces, Dios va a traer su arpazo en un momento, y ahorita vamos a entrar en detalle, que no vamos a saber, en un momento que no hay alguna señal manifiesta y puntual que va a suceder. Sin embargo, hay claves que nos van a ir diciendo si estamos cerca a las puertas ya, como también dice la palabra de Dios. Pero es importante que conozcamos que viene del griego arpazo y que en latín es raptiori o raptiori, y de ahí viene la palabra rapto. Y también mencionar algo muy importante, que nosotros como pueblo de Dios esperamos ese momento. Yo siempre lo he llamado la esperanza bienaventurada. Podemos tener muchas esperanzas en la tierra y la esperanza de estar con el Señor, pero no va a suceder antes de estar con el Señor sin que venga el arpazo en nuestras vidas. Si es que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Nos trajiste imágenes que estamos observando en la pantalla, ¿no? Así es, ahorita lo vamos a proyectar por ahí. Y vamos a entrar entonces de lleno al arrebatamiento. Y antes que nada mencionar que el arrebatamiento, como decía, es una esperanza bienaventurada. Todo aquel que se proclame como hijo de Dios debe estar esperando esto. Tú y yo debemos estar esperando el arrebatamiento con ansias. ¿Por qué? Porque más allá de mis planes en esta vida, más allá de mi familia, los hijos, mis padres, mis hermanos, mis planes, más allá de todo, no hay una esperanza más grande que estar con el Señor. Y Pablo mismo lo dijo, que él prefería, lo esboza más adelante en una de sus cartas, él prefería estar con el Señor. Pero por causa de la iglesia, prefería estar más tiempo para edificar a la iglesia. Ya se quiere ir, pero después él pone la balanza, pero ¿qué es mejor? Ciertamente es mejor ir. Qué bueno. Es mejor. Entonces, muchos hacen su esperanza aquí en la tierra, ¿no? Como que van a vivir y como que todas sus fuerzas, su fuerza mental, emocional, todo lo ponen aquí en las cosas terrenales, que es bueno, que es lógico, pero se olvidan como hijos de Dios de, como dice la palabra de Dios, amar su venida, esperarla, porque eso es realmente lo que nosotros, es como una esperanza que nunca se va a desfallecer o se va a ir, sino que es una esperanza bien fundamentada porque es una promesa que hizo Dios. Así es, y qué bueno es Dios, porque Dios tan perfecto como Él es, un Padre celestial perfecto, implantó en nosotros ese sentido de alerta. Dios no vio una forma mejor en la que su iglesia le esté esperando que no hacerle saber a su iglesia cuándo iba a venir. ¿No sabemos? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios dice que no hay señal, sino que el arrebatamiento es inminente. Ya es una palabra que debemos de grabarla mucho en nuestra mente, en nuestro corazón. La inminencia del arrebatamiento. Es decir, puede suceder en este momento que estamos hablando, que estaría muy bonito, estaría muy padre que sucediera ahora. No estaría muy agradable a aquellos que no están preparados. Eso sí. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿de verdad anhelo que venga el Señor hoy? ¿De verdad quiero? Y si viene hoy, y si en ti en mí hay un momento de temor, de pavor, de decir, no, todavía no. Examinémonos, porque en realidad lo que debemos de decir como pueblo de Dios, que venga un minuto, hermanos, aquí que todo se quede, no importa. Y qué tremendo, porque en estos días también conversaba con la gente de la congregación de que aunque nosotros no estamos esperando su venida y todo, y quisiéramos que muchos fueran salvos, la misma palabra de Dios nos está diciendo que Jesús vuelve por un remanente, que angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho es el que lleva a la gente a la perdición, y son más los que caminan por el ancho que por el angosto, y que evidentemente puede suceder en cualquier momento y no será la gran mayoría que se vaya. Increíble, ¿no? Realmente así será. No va a ser la gran mayoría, por supuesto, de los que estamos en la tierra,
va a ser un número muchísimo menor. Pero ¿cuál es entonces lo que hace que tú y yo seamos dignos, dice la palabra de Dios en Lucas, que seamos dignos de ser tomados por el Señor? Y realmente son las promesas de Dios, es creer en las promesas de Dios, es ser la iglesia de Filadelfia que nos habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de muchísimas iglesias, Esmirna, Tiatira, la Odisea, pero entre todas ellas, Filadelfia muestra unas características únicas. Es la única iglesia a la que Jesús no le reprochó nada, porque Filadelfia es una iglesia que lo está esperando, que es fiel, que mientras llega su amo, su Señor, ella sigue trabajando, sigue haciendo, sirviendo, amando, esperando, y sobre todo que tiene el primer amor dentro de sí misma, porque podemos hacer muchas cosas por religiosidad, podemos hacer muchas cosas rutinariamente, y podemos estar sirviendo y haciendo infinidad de cosas, pero si no me motiva el amor, y si no me motiva el primer amor, dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti a una hora que tú no sabrás, que tú no esperas. Y ahí también está escondida la inminencia del arrebatamiento, una hora que no esperamos, así que debemos de estar muy preparados. Dice que será como ladrón en la noche, nadie espera al ladrón, ¿no? O le dice: ladrón, venga mañana, que mañana va a estar todo preparado para que se lo robe, ¿no? Claro, y el ladrón hace todo lo posible para llegar al momento menos esperado por la víctima, ¿verdad? Claro que nosotros no somos víctimas de Dios en ese sentido, sino que Jesús estaba resaltando la inminencia otra vez. No, así como un ladrón no se sabe, no lo puedes esperar, tampoco a mí me vas a poder esperar. Entonces el arrebatamiento es para la iglesia. Y la secuencia del arrebatamiento, o el momento en que Jesús rapta, se la lleva con ese movimiento, como tú dices, como brusco, será en dos fases. Primero dice la Biblia que van a resucitar los que murieron en Cristo, los que habían sido salvos, y luego dice: los que hayamos quedado, o sea nosotros, que yo me voy cuando venga Cristo, sí, chivite, coleando, y se van después, primero los muertos. De hecho aquí tengo el pasaje bíblico y lo voy a leer. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:51, que es de los versos bases, uno de dos, porque ahorita vamos a leer el segundo, que sostienen el arrebatamiento, aunque está implícito en muchos más. Dice: he aquí os digo un misterio. Pablo hablando de los corintios, porque los corintios pensaban que Jesús iba a venir ya, en cualquier momento, mañana tal vez. Pero Pablo también esboza muchas cosas. Si bien el arrebatamiento es inminente, pero él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, no todos van a morir. A unos les va a tocar, o nos puede llegar el momento de que el Señor venga si nosotros de muerte. Y luego continúa: pero todos seremos transformados. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Se me hace muy interesante mencionar este abrir y cerrar de ojos, porque se ha puesto en matemáticas el abrir y cerrar de ojos. Y se dice que el abrir y cerrar de ojos es un segundo atómico. Es decir, es una milésima de milésima fracción de un segundo. Eso es lo que conocemos como cerrar y abrir nuestro ojo. Cuando parpadeamos, va a ser así o incluso más rápido, el momento en el que Jesús nos arrebate. Y luego continúa diciendo Pablo: a la final trompeta. Ahorita voy a explicar un poco qué es de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Lo que decía hace un momento: primero los muertos en Cristo van a resucitar. ¿Con qué cuerpo? Porque me cuestionaron eso, me dijeron: bueno, a mi tía la cremaron, a mi papá está enterrado, lo otro fue, tristemente en algunos casos, quizás su cuerpo fue decapitado, degollado o cuarteado, ¿no? ¿Qué pasa? Realmente no importa si el cuerpo de esa persona fue quemado o no, porque hay dos cosas. Pensemos en lo siguiente: cuando tú mueres, tu cuerpo, el templo que sostiene en este momento nuestra alma y nuestro espíritu, vuelve a la tierra y se hace nuevamente puro, que es prácticamente lo mismo cuando se quema, se hacen cenizas. En pocas palabras, también se hace polvo.
pero me hace pensar mucho en aquellos mártires que sufrieron por Cristo y por causa de Cristo a manos de Roma, porque el policía romano, y muchos morían no solo por los leones o por ser invasión a los romanos, muchos morían porque los colgaban como a Jesús y los quemaban. Entonces se hacían como cremaciones y quedaban cenizas. Sin embargo, ellos murieron en Cristo. A Jesús no se le dificulta eso. Donde ellos quedaron, donde su cuerpo quedó, o donde fueron enterrados, y ahí el Señor va a levantar un cuerpo, y contestando la pregunta, un cuerpo glorificado. ¿Cuál es el cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado es el mismo cuerpo que Jesús mostró en la transfiguración. Cuando se mostró a dos de sus discípulos, y cuando vinieron Elías también, cuando vino también Moisés. Entonces es un cuerpo de gloria, donde ya las cosas de este mundo no nos van a afectar, donde el cuerpo ya no se va a enfermar, un cuerpo que puede, ¿por qué no decirlo?, traspasar las cosas físicas, las paredes, salir volando, flotar, moverse. Es un cuerpo glorificado que no está bajo los lineamientos de este tiempo, espacio y distancia. No estamos en esta dimensión. ¿Dónde va a estar Jesús en el arrebatamiento? Es decir, cuando llama a su iglesia. Qué interesante pregunta, porque la palabra de Dios nos esboza y nos dice que Él va a descender en las nubes y nosotros vamos a recibir al Señor en el aire. Y yo quiero también remitirme ahí a Tesalonicenses 4:17, pero ahorita mientras lo buscamos o lo busco, aquí este libro, esta carta a los Tesalonicenses nos deja muy, muy claro lo que va a suceder. ¿Y cómo va a ser? Jesús viene a la tierra. Jesús, ¿qué va a hacer en ese momento? No la pisa, entonces. No la pisa, realmente no la pisa. Todo va a ser en las nubes. Y lo leo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, este es el otro versículo que sostiene mucho el arrebatamiento de la iglesia, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo, seremos al paso, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, y dice, en el aire. No lo vamos a recibir aquí en la tierra. Jesús en el arrebatamiento desciende del cielo, pero no desciende hasta tocar tierra. No pisa tierra. Y nadie le va a ver, solamente los salvos. Así es, nadie le va a ver, solamente los salvos. Y tal vez valga la pena un poco que mencione lo que he mencionado anteriormente, pero muy rápido, este sueño que el Señor permitió conocer. Cuando el Señor habló con voz de mando y con voz de trompeta, salimos disparados hacia arriba. No hubo más, no hubo pensamiento en qué será de mi papá, qué será de mi mamá. A ver, voy a agachar la mirada, a ver si nos están yendo o no están yendo. No se dio cuenta que me fui. A ver si me están viendo. No. Lo único que pasa cuando tú escuchas la voz de mando es: Señor, te doy gracias, te alabo y por eso estás tú, porque las cosas terrenales se quedan aquí. Y aunque no lo creamos, la familia terrenal se queda en el sentido, si ellos no están preparados, o los cosas se quedan. Por eso debemos estar alertas. Eso es lo que te ocurrió. Tú tuviste una visión de parte de Dios, ¿no? ¿Qué pasó cuando volviste al Señor? ¿Qué eso pasaba? Así es. De hecho, fue una de las cosas que más, cuando yo vine al Señor, fue por lo escatológico. Fue porque yo quería conocer también qué iba a suceder. Y en los primeros años, en los primeros meses o años, sucedió lo que ahora mencionamos. Que el Señor reveló el arrebatamiento, pero ciertas partes las tuvo veladas. Y eso me sigue asombrando hasta la fecha, porque lo que no se reveló fue el sonido de trompeta. No lo escuché. Algo que me hizo levantar la mirada al cielo fue el brinco del Espíritu Santo, y que me hizo levantar la mirada al cielo. Sabemos por la palabra que vamos a escuchar el shofar, que es la trompeta, un sonido fuerte y estruendoso, pero me fue velado, no lo escuché, pero se oyó el Espíritu. ¿Y tú ya no te preocupaste por nada? Estaba con toda mi familia, estaba con mis hermanos, tíos, mis padres,
Y yo estaba en un lugar, en un campo, y yo le explicaba a mi padre, papá, y dibujé una línea en la tierra. De aquí a aquí es una línea de 5 centímetros. De aquí a aquí es todo esto que estamos viendo, 5 centímetros. Y de aquí hasta el cerro que veamos más lejos, porque era un campo, era rural. Y mucho más allá es la eternidad, mucho más infinito. Pero en estos 5 centímetros depende dónde vamos a pasar la eternidad. En ese momento se acerca uno que iba caminando y se queda escuchando lo que estaba diciendo. Y en ese momento, algo hizo voltear hacia arriba. Un familiar mío dijo, es Cristo. Y gritó. Y yo nada más por eso que ella dijo, supe que ella se fue también. Una tía, muy amada también por mí. Y no volteé ni siquiera a verla. Y ya no volteé a no vi nada. Y yo me empecé a elevar. Y al momento de elevarme, yo dije, Señor, te alabo, Padre, te alabo. Te alabo, Padre. No paraba de alabar a Dios, no me cansaba. Una frase tras otra, y tras otra, y tras otra, mientras iba ascendiendo. No me interesó nada, ni mis padres me interesaron. En ningún momento, en ningún momento. Lo viví así, y sé que así es, y así va a ser. Como que me llamó la atención que tú dijiste el brinco del Espíritu Santo. Y yo creo que es una cosa característica por el hecho de que la palabra de Dios y los apóstoles continuamente están mencionando ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Quizás el momento específico de que Cristo está por venir, o que va a suceder eso, es como que el Espíritu Santo trae ese brinco interior, ¿no? Diciendo algo especial va a pasar, como una llamada de atención, ¿no? Definitivamente, el Señor conoce a los suyos y sus ovejas oyen su voz. Y algo de lo que yo no puedo decir es cuando Jesús iba a nacer del vientre de María y visita a su prima Elizabeth, el bebé que tenía dentro brinca porque reconoció que Jesús estaba ahí en el vientre. Sí. Entonces yo no puedo comparar con ese impulso interior que te dice algo va a suceder y se sucede todo en un momento. Así que hay que estar preparado porque el arrebatamiento es solamente para la iglesia de Cristo. Es para los que están preparados. Un pasaje muy, muy especial que yo también puse en las hojitas que entregué a la gente para poner las preguntas en este día es que sin santidad nadie va a ver al Señor. Así que como que hay que cuidar un poquito cómo está nuestra vida, nuestra santidad, el estar apartado para Dios, el vivir para Dios, tener las vestiduras blancas, estar listos, ¿no es cierto? Como la novia que se prepara, dice, ya me van a llevar para casarme con mi novio, y está todo bien, está limpito el vestido, tengo bien el peinado, todo es como estar ahí preparado. Así es, no hay mejor manera de expresarlo que esa, porque la santidad encierra pureza. Y la pureza la asociamos cuando va a haber una boda. La mujer en el occidente se viste de blanco representando esa pureza. ¿Esa pureza para quién? Pues para su prometido, para su futuro esposo. Se arregla, se atavía, no es una palabra que la palabra de Dios nos dice de la manera, se atavía, se adorna, se purifica, se limpia, se prepara espiritualmente, mentalmente, psicológicamente y exteriormente, corporalmente se prepara. Entonces esto nos da la idea de que nada de esto va a suceder. El arrebatamiento no lo vamos a poder vivir si no tenemos el mismo nivel de compromiso y de pureza y de santidad hacia nuestro prometido, que es Dios. Estamos desposados con Él. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, que es la sexta dispensación, donde el pueblo de Dios está trabajando, donde está evangelizando, donde estamos cumpliendo el mandato de Dios de evangelizar, de ganar gente, porque ya se aproxima esa fecha gloriosa del arrebatamiento y debemos cumplir para que la mayor cantidad de gente pueda llegar a experimentar la salvación y poder pasar, ya sea estando vivo o si llegara a morir, tener la seguridad de la salvación para irse con el Señor. Así que estamos viviendo este tiempo de gracia, la
sexta dispensación, porque la séptima ya va a surgir los otros acontecimientos que son el arrebatamiento, cuando ya la iglesia no esté y va a empezar a pasar lo de la gran tribulación, ¿sí? Así es, sí. En la sexta dispensación, lo vimos en la primera parte, Sí. en los tiempos finales, todo depende de dispensaciones. Son la forma en la que Dios trata con el mundo. Él como amo y los que moran en la tierra, o su iglesia, como siervos. Ajá. ¿Cómo administran? Ajá. Entonces, en la sexta dispensación de los tiempos finales, efectivamente tenemos este momento del arrebatamiento de la iglesia, el paso, tenemos después lo que se va a suceder, que viene la tribulación y la gran tribulación, pero la séptima dispensación es cuando la iglesia ya no va a estar aquí, sino que va a dar paso al milenio y a todo lo demás, que vamos a mencionar ahorita unas cosas puntuales de estos Qué temas. bueno, entonces la iglesia se va, la iglesia sube. Por ahí tengo una imagen, justamente, Vamos que a es la ver. primera, la segunda, donde vemos algo de cómo será el arrebatamiento. Más adelante. Más adelante. Bueno, ahí tenemos la final trompeta, porque la palabra de Dios nos dice que Él va a sonar la final trompeta. La final trompeta era una trompeta especial en el pueblo judío. El pueblo judío, cuando precisamente las doncellas estaban a punto de casarse y de ser esposas de sus futuros maridos, sonaba una trompeta especial. Cuando ya anunciaba que podían casarse y después el esposo llevarla a la casa de su padre. Porque el padre era el que, digamos, firmaba todo. El padre era el que decía: doy mi visto bueno, hijo, ve y toma tu novia. Por eso Jesús, no es casualidad lo que nos dice la palabra de Mateo, lo que nos dice Jesús, porque todo está basado en cómo era una boda tradicional judía. Y la final trompeta nos anunciaba cómo ya llegó el momento de que el hijo vaya y tome a su esposa y se vaya. Y aquí en la siguiente imagen tenemos algo que es representativo cuando los que se queden en esta tierra y puedan llegar a pensar qué sucedió, qué pasó. Algunos van a poder llegar a la conclusión: me acuerdo que mi hermana, mi hermano, mi tío, mi tía, mi vecino, el que me invitó, el que me insistió, el que me dijo una y otra vez y yo quise vivir mi vida, habló de esto. ¿Será esto? Porque es evidente, es decir, que la persona desaparece frente quizás a los ojos de sus propios hijos, de sus propios familiares, el jefe del trabajo. Es decir, su lugar queda vacío, su presencia desaparece quizás ante los mismos ojos de personas. Sí, dice la palabra de Dios que va a ser tan inminente la situación como en los días de Noé va a ser el arrebatamiento, la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque si estaban dando el casamiento, tenían sus fiestas, tenían sus reuniones, tenían sus trabajos, estaban transportándose en el camino, pero en ese momento sonó la final trompeta y los que estamos esperando al Señor nos vamos. ¿Qué va a suceder en la tierra? Caos. Va a suceder nada más que caos, porque los que estaban ya no están y van a ser muchos los que van a desaparecer, los que se van a ir con Cristo. Entonces, después de ese momento, en la tierra va a reinar un gran caos que el mundo va a afrontar y que Satanás va a aprovechar muy bien, y eso nos da la pauta para entrar a la tribulación, a la gran tribulación. Increíble. Entonces la iglesia se va y se va al tribunal de Cristo. Bíblicamente la iglesia pasa por un juicio que no es juicio de condenación, sino juicio de recompensa. Así es. Justamente la iglesia, al momento de ser arrebatada, ¿qué es lo que va a suceder con nosotros como hijos de Dios? El Señor ya tiene la agenda preparada y lista, y viene el tribunal de Cristo. La palabra de Dios nos habla de recompensas y nos habla de situaciones en las que nosotros como hijos de Dios vamos a estar atentos para recibir del Señor recompensas, coronas, premios. Y para eso quiero leer aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 12. Esto sucede en el cielo, este tribunal, este lugar donde Dios va a tener su trono y va a estar recompensando. Esto ya estamos en el cielo todos, los muertos, los que estábamos vivos, y empezamos a pasar a recibir la corona, algunos un llaverito. Justamente depende de lo que hicimos aquí en la tierra. Así es, así es. La palabra de
Dios dice que la fe sin obras está muerta. Y uno se puede preguntar, ¿entonces vamos a recibir premios y no premios por las obras? Ojo, no son obras que hicieron ganar tu salvación, porque no hay ninguna obra que haga ganar la salvación nuestra. Es por gracia. Pero son las obras, como lo hemos predicado muchas veces aquí, las obras después de la gracia de Dios en mi vida y de la sangre derramada de Jesús, son las que el Señor toma nota. Dice la palabra de Dios que se abrieron los libros. Y los libros son 3 libros que van a estar allá, con los cuales nosotros también vamos a ser juzgados, y después, más adelante, los impíos, pero ahorita nosotros. La iglesia va a ser juzgada por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que es misma, que es eterna y que permanece en los siglos para siempre. Allá está la palabra de Dios. Qué privilegio que tengamos esto y que esto está allá, como tal, allá, en un libro grande. La palabra de Dios, el libro de las obras de todos, porque dice la palabra que está escrito todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, y no solo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos y lo que no hacemos también, todo lo que dice que de cada palabra ociosa también daremos cuenta. ¿Y cómo vamos a dar cuenta? El Señor es un juez tan justo que nos va a hacer ver adelante de Él los libros. Mira, aquí está mi palabra, aquí está tu obra, aquí está la palabra, vamos a contrastarlas y vamos a ver qué dice el libro de la vida, si está tu nombre o no, como resultado de ese contraste entre la palabra y el libro de las obras. Así que ahí vamos a recibir galardones y recompensas. Y nuevamente Pablo a Corintios le reveló mucho a Corintios y nos lo reveló a nosotros. Y ahí dice en el capítulo 3, verso 13, verso 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca, lo que sea, la obra de cada uno se hará manifiesta. Lo que tú y yo hicimos aquí se va a hacer manifiesto allá, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí somos probados por el fuego, pero también allá va a llegar un momento en que el fuego de Dios va a probar y va a poner todo en la balanza de Dios, y respecto a esa balanza, Dios nos va a dar por obra. O sea que si tú hiciste cosas aquí en la tierra con motivaciones incorrectas, para hacerte ver, para sobresalir, para pensar que a lo mejor Dios se va a congraciar contigo porque tú haces esto, todo aquello, eso va a ser probado, la motivación. Si lo hiciste de corazón, o como el pastor también nos predicó el anterior domingo, las cosas todo por amor, eso va a quedar si lo hiciste con una motivación correcta. El corazón o la motivación es lo esencial, porque yo puedo hacer 1000 cosas para Dios. Me dice la palabra de Dios en Corintios también otra vez: si no tengo amor, de nada sirve. Yo voy a ser como un metal que repite, un símbolo que resuena. Bueno, no hay nada. Todo en verdad depende del amor y el compromiso por amor, pasión por Jesús. Eso es lo que Dios va a medir. Ahora empezando en la casa, porque uno es principalmente iglesia en la casa. Si las cosas que hicimos por amor a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, y luego por supuesto al cuerpo de Cristo, porque en estos lugares no es que Dios solamente nos ve en la iglesia, nos ve donde estemos y cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos, y aunque nadie nos ve, Dios nos ve. Definitivamente. De hecho, el primer ministerio de todo cristiano es su hogar, es su casa, sean sus hermanos. Si es el hermano mayor, hermanos menores. Si es padre, sus hijos y su esposa. Si es la esposa, sus hijos, el cuidado y el amar a su esposo. Es el primer ministerio y no podemos desarrollarlo, porque Jesús también llamó la atención a los fariseos. Muchos fariseos decían: yo me puedo justificar delante de Dios si yo traigo una ofrenda para Dios y me salto a mi mamá y no le doy lo que le corresponde. Y Jesús lo reprendió y dice: no son las cosas así. No creas que por traerme a mi ofrenda y tú saltándote tu responsabilidad en casa vas a quedar bien conmigo, porque no es así. Yo di un orden, es la casa. Primero soy yo, por supuesto, sobre todas las cosas, pero tu casa, atiende tu casa, y luego empieza afuera, en la iglesia, en todos lados. Por eso decía Jerusalén, Samaria, y hasta los confines, hasta el último de la tierra. Y justamente nuestras obras van a ser medidas. Y siguiendo el verso,
El verso 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Wow. Ya, si nuestras obras son plata, oro, piedras preciosas, el fuego no les va a salvar. Pero si es hojarasca, las obras malintencionadas, las obras mal fundamentadas, con doble intención, con doble carácter, son hojarasca. ¿Y qué le hace el fuego a la hojarasca? Lo quema y no genera peso en sí mismo. Y ya no hay ese peso de gloria que debemos tener. Me imagino que ese fuego que Dios va a poner sobre nuestras obras salen de sus propios ojos. Siempre tuve esa idea, como que, ¿cómo? ¿Va a prender un cerillo ahí? ¿Va a poner el fuego? No, yo creo que la presencia de Dios es espíritu, es fuego consumidor, dice la Biblia. Yo creo que sus propios ojos van a decir sí, queda o no queda. Ese fuego va a salir de sus propios ojos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que Él tiene ojos como de fuego refulgente. Wow. Los ojos de Dios nos hablan de que Él penetra hasta el interior y lo más íntimo de tus pensamientos y corazón. Lo examina en un abrir y cerrar de ojos o en un segundo atómico, como lo mencionamos, como va a ser el arrebatamiento, y Él saca todo. Cuando Él se reveló a Moisés, se reveló en la zarza como fuego. El Señor es amor, pero también es fuego consumidor en su propia naturaleza. Entonces ya recibiendo la recompensa, dice la palabra de Dios, que Él también nos da vestiduras nuevas, porque ya nos vamos a vestir, porque vamos a tener esa gran boda y pasamos a la boda, a la cena, ahí vamos a comer rico. Así es, eso ¡qué es. Bueno! Y Jesús lo menciona. No, va a haber cosas muy emocionantes en las bodas del Cordero, porque después de estas recompensas recibidas, después de eso, el Señor va a decir, ahora sí, pasen a la cena que yo he preparado. Wow. Jesús cuando se fue y dejó a sus discípulos, dice, y si me fuere volveré, pero si me voy, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y Él prepara moradas. De hecho, yo creo que ya está lista, ¿no? Ya están las moradas listas, las calles de oro. Yo recuerdo mucho un canto que dice calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, mar de oro, calles de oro, mar de cristal. Entonces, vamos a ver eso, y Dios va a disponer su mesa, donde Él va a estar sentado en la cabeza, y nosotros, yo me imaginaba esto. ¿Qué mesa tan grande va a tener el Señor? Millones y millones y millones, pero algo del Espíritu me dijo lo siguiente: tú no vas a estar allá en el lugar número 1000 y otros en el lugar 500. Todo aquel que ya está con el Señor tiene el mismo lugar para comer. De tal manera que cuando tú te seas servido a la cena de las bodas del Cordero y voltees a tu derecha, a tu derecha va a estar Jesús. Wow. Contigo. Todos vamos a tener la misma perspectiva. Qué tremendo. Vamos a gozar de esa presencia poderosa. Poderosa. Ya algo también que es emocionante. Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena: no voy a beber más del fruto de la vid. Ahorita lo estamos bebiendo. Y este es mi cuerpo. Y este es mi sangre que por nosotros se llama. No lo beberé más hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Jesús está guardando. Ese momento. Y Jesús, es la idea de la santidad y la pureza. Jesús está guardando para disfrutar con su esposa, con su novia. Nosotros nos debemos de guardar. Qué bueno, impresionante. Bueno, eso va a ser un tiempo glorioso, va a ser majestuoso, y todos los cristianos que estamos ya listos y estamos esperando. A veces es un poco egoísta decir, ya quiero que venga Cristo, ¿no? Falta tanto por hacer, falta tanto por hablar a tantos amigos, familiares, que queremos que este es el tiempo donde Dios nos va a llevar a esa gran cosecha y ese avivamiento especial, ¿no? Claro, sí. Y hay cosas que hay que hacer aquí en la tierra entre tanto. Mientras se da el arrebatamiento, tenemos una encomienda muy especial de parte de Dios y una gran responsabilidad. Todo lo que Dios nos ha dado demanda de nosotros un tremendo compromiso, porque lo mencionábamos en la primera parte de Tiempos Finales. Las dispensaciones, a mayor nivel de gracia de Dios, mayor nivel de compromiso que tengo con Dios. Si en esta dispensación es la dispensación de la gracia, donde Jesús mismo vino y
derramó su sangre. Ya no estamos hablando del tiempo de la ley, donde se hizo todo en tablas de piedra por mano de Moisés, por mano de Dios y a través de Moisés, sino que ya estamos en un nivel más grande de intimidad, más grande de compromiso de Dios. Dijo Dios, ¿qué puedo hacer? Ya me revelé en el monte Sinaí a mi pueblo Israel con Moisés y las tablas. ¿Puedo ir más allá? Sí, ya lo tenía guardado. El misterio de la piedad, el misterio de la piedad. Jesús, el Cordero de Dios, haciéndose hombre, muriendo por nuestros pecados, derramando la sangre justo por los injustos, a mayor nivel de gracia, mayor nivel de responsabilidad y de demanda de lo que Dios me da. Para la redundancia, demandarlo de la día. Entonces tenemos que tomar conciencia de esto y apurarnos a que nuestros amigos, familiares, tengan ese encuentro con Dios, ese tiempo donde puedan reconocerlo como Salvador de sus vidas, porque no hay señal, no tiene que suceder esto o aquello para que digamos, ya para el arrebatamiento falta poquito. No, esto puede suceder en cualquier momento. Si hubiera señal, los convenencieros harían su parte. Y se prepararían, claro, pero no por amor, por temor. Por temor. Entonces puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier momento. No va a pasar lo mismo con lo que vamos a comentar después, que sí ya va a haber señales determinadas. Así es. Y eso es algo que vamos a mencionar, la diferencia, porque muchas personas se confunden en lo que es el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Esos son eventos totalmente diferentes. En el arrebatamiento, nada más la iglesia lo ve, lo observa, se levanta, se eleva y se va para dar paso a las bodas del Cordero en el tribunal de Cristo. Pero después de eso viene, bueno, vamos a entrar ahorita en materia, pero quiero mencionar antes la tribulación, porque mientras esté sucediendo las bodas del Cordero en el cielo y las recompensas, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Con los que quedan en la tierra. Con los que se quedaron. ¿Qué va a suceder? La tribulación. La Biblia lo llama, en el libro de Daniel, que es un libro profético también, la tribulación, la gran tribulación, tiempos angustiosos, la angustia de Jacob. Y hay muchos nombres. ¿Por qué le llaman la angustia de Jacob? Jacob es el pueblo de Israel, porque Jacob fue uno de los patriarcas que dio luz a la nación de Israel. Entonces, como la iglesia no va a estar en el mundo, no le llama la angustia de la iglesia, no le llama la angustia de los santos de la iglesia. La iglesia ya no está aquí. La iglesia está en el cielo, recibiendo y haciendo boda, gozándose con el novio. Pero el mundo no se va a estar gozando. Ahí van a venir los tiempos angustiosos y donde Dios va a tratar de una manera muy especial con su pueblo Israel. Por eso se llama la angustia de Jacob, la angustia de Israel. Y es ahí donde Israel va a tener un trato especial con Dios. Recordemos que estamos en una semana de la gracia, en un tiempo de gracia. Pero ahorita vamos a mencionar eso. Entonces, mientras estemos gozando de la boda del Cordero, ya recompensados, ya con nuestra corona, todo, nosotros ya no tenemos más contacto ni sabemos nada de la tierra. Es decir, ya estamos gozándonos con Jesús, ya estamos viviendo la recompensa, todo, y nos estamos preparando porque después vamos a tener un papel preponderante cuando Cristo venga en la segunda venida. Mientras tanto, en la tierra pasa la gran tribulación. La Biblia habla muy categóricamente, como tú mencionaste, primero la tribulación y luego la gran tribulación, porque los 3 primeros años de la tribulación parece como que aparece ese personaje tan famoso diciendo: no se preocupen, esta gente se los llevó los ovnis, para mí que vinieron los extraterrestres, dijeron: vamos a llevar a los más buenitos y hacemos una raza por allá, por el planeta no sé cuánto. Es decir, mentiras ya están pululando y se está hablando mucho de eso, ¿no? De que están apareciendo naves espaciales, ovnis, etcétera, etcétera, preparando la mente de la gente para cuando la iglesia no esté, porque la gente se va a ir. ¿Y qué explicación va a dar la gente aquí? La palabra de Dios dice que por cuanto no creyeron la verdad, Dios les envió un poder engañoso para creer la mentira. Y Satanás va a aprovechar ese escenario aquí en la tierra de confusión, un escenario donde va a ser todo caos, donde se van a demandar respuestas. ¿Qué pasó con estas almas? ¿Qué pasó con esas personas que ya no están? Por supuesto que van a haber muchas teorías ahí saliendo, pero una que se adapta y entra muy bien a lo que va a suceder es precisamente esto que mencionaba, la vida extraterrestre. Y
Y en los últimos años ha habido mención cada vez más y más y más de esto, incluso avistamientos. Muchos avistamientos de vida extraterrestre, supuesta vida extraterrestre, en realidad son tecnología humana. Muchos. Un 80 tal vez por ciento. El otro porcentaje es espiritual. Demonios, para ser más claros. Ángeles caídos, demonios. Que pueden tomar la forma que ellos quieran. Por supuesto. Si la palabra de Dios en Génesis 6 nos dice que los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres hijas de los hombres, es porque adoptan cuerpos, se pueden hacer visibles. Pero bueno, eso es otro tema. Pero sí se va a hacer muy real la probabilidad para el mundo de que se les fue una abducción masiva. Y aquí en la tierra, quien tome el mando, porque se va a necesitar un mando muy fuerte, muy poderoso para un nivel de tal caos mundial. Y ahí es donde entra este personaje infame, ¿no? El anticristo. Sí, un caos total, porque uno tiene que usar la imaginación, ¿no es cierto? Yo soy cristiana, estoy manejando un auto, me estoy yendo a Garis para comprar, ¿no es cierto? Y de repente Cristo viene y me voy y mi auto sigue solo. Sí, claro. Se estrella, puedo atropellar gente, puedo matar a alguien, puedo hacer... Y cuando van, nadie está. El coche está vacío. Un piloto de avión cristiano está cantando una alabanza al Señor y de repente se va y el avión se precipita y se cae y muere gente y sobre una casa puede caer y empieza a haber caos. Es decir, hay que usar esa imaginación. ¿Por qué? Porque realmente los que son cristianos y están manejando una máquina o haciendo algo, de repente ya no van a estar. El Señor no arrebata más que espíritu. Lo material se queda aquí. Y tenemos que pensar, uno pudiera decir, pero Dios será así de malo, porque se van a ir y acá va a ser el caos, accidentes por todos lados, incendios, choques. Desde ahí se van a empezar los juicios de Dios, por la incredulidad del hombre. Desde ahí. Y muchos van a morir por esos accidentes. Pero es juicio de Dios, no es otra cosa. Es merecido, es merecido. Entonces, así va a ser. Porque Dios estipuló el tiempo y el tiempo se acaba. Así es. Están aún diciendo los científicos que el reloj apocalíptico ya llegó a los 90 segundos y en cualquier momento puede terminar el tiempo. Que científicamente ellos dicen que va a ocurrir una hecatombe, pero la hecatombe va a ser que Cristo se lleva a la iglesia y acá va a pasar un caos terrible y es donde va a aparecer este personaje. Y algo muy importante, yo creo que muchas personas han de alguna manera confundido muchas cosas del futuro, porque también los medios de comunicación han hecho su parte. Sí. ¿Para qué? Para vender, ¿para qué? Para proyectar. Hollywood y muchas empresas cinematográficas han hecho su parte. Y han hablado y usan indistintamente tiempos finales, apocalipsis, todo lo que se nos pueda ocurrir con vocabulario escatológico apocalíptico. Y ellos presentan muchas películas y le dan un giro, pues que nada más busca ser sensacionalista hasta cierto punto, porque no ponen todo como dice la palabra de Dios. Entonces muchas cosas que se van a suceder en realidad van a ser muy diferentes a lo que hemos visto en ciertas películas, pero otras muchas van a ser mucho peor de lo que la película que se van a quedar cortas, como decimos. Entonces podemos decir la secuencia de la tribulación, que son los primeros 3 años y medio. La Biblia lo habla muy bien, lo habla en días y lo habla en años. 3 años y medio, donde supuestamente van a decir que todo está bien, lo van a controlar, no va a pasar grandes cosas, al contrario, se va a demostrar como que la estamos llevando bien, estamos saliendo del problema este desastroso que pasó, pero luego van a empezar a ocurrir las cosas que la Biblia dice. Primero hay 7 sellos, es decir, hay 21 juicios en total divididos en 3 facetas. Los 7 sellos, aparece el anticristo como el Salvador, las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 trompetas y luego las 7 copas. ¿Sí? Así es. ¿Así es? Así es. Apocalipsis nos habla de esto. Y Daniel nos dice que la angustia de Jacob va a durar 7 años, en total, 7 años.
Y ¿Son 7 años literales? Sí, son 7 años literales. Se dividen en dos. La mitad, 3 años y medio, la segunda mitad, 3 años y medio. 3 años y medio primeros, la Biblia lo llama la tribulación. 3 años y medio, segunda parte, lo llama la gran tribulación. ¿Qué va a hacer ese parteaguas que va a dividir la tribulación de la gran tribulación? Y la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que va a ser este evento que le llama la abominación desoladora. Recordemos que los que se quedaron aquí, y Israel, este pueblo de Dios también, por el llamamiento a Abraham, se quedan aquí y Dios empieza a tratar con Israel de una manera muy especial. En esos tiempos, dice la palabra de Dios que en tiempos angustiosos se va a reconstruir el templo, el tercer templo, porque ahorita no está construido, y lo hablábamos en la primera parte de los tiempos finales. Se va a reconstruir, y entonces el anticristo va a mostrar en la primera parte de la tribulación una actitud amigable, va a ser un pacto de paz de Israel con los árabes, cosa que nunca ha sucedido, ni sucederá en la historia hasta que este personaje lo va a hacer posible. El mundo se va a maravillar de tal manera que va a decir: qué diplomático es este hombre. Nadie pudo hacer esto y reunificar y poner en acuerdo a estos dos pueblos que siempre fueron antagónicos, y él lo va a hacer. Entonces en ese momento él se va a ganar la confianza del pueblo de Israel, de tal manera que Israel va a creer que es el Mesías. Su Mesías. Que ellos están todavía esperando, porque nunca aceptaron a Jesús. No reconocieron a Jesús. Pero cuando el anticristo les dé la espalda, y dice la palabra de Dios, y lo llama la abominación desoladora, es decir, que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios, en el trono de Dios, y se va a hacer pasar como Dios, y va a exigir que sea adorado y servido por el pueblo de Israel y por el mundo entero. El pueblo de Israel no aceptaría tal cosa. Entonces ellos lo van a ver como algo tan fuerte, una blasfemia, esa es la palabra, una blasfemia, y se van a dar cuenta de en quién confiaron realmente. No era su Mesías, no era el Cristo, por supuesto, sino el anticristo. Ese acto marca el inicio de la segunda parte, la gran tribulación, porque ahí Satanás va a arremeter con más fuerza, con más enojo contra el pueblo de Israel y contra el mundo. Ahí es donde él rompe el pacto que hace con el pueblo judío, y empieza el gran problema, y él empieza a perseguir a Israel, porque ahí es donde ellos se dan cuenta que al que crucificaron, al que rechazaron, al que nunca dijeron que era el Mesías verdaderamente, pero ya vino, ya la esposa, lo que él predijo en su palabra, ya está. Entonces ahí es donde Israel va a tratar de salvarse. ¿Sí? Así es, y qué interesante, porque ese momento es un tiempo especial para Dios tratar con el pueblo de Israel. Ahí va a hacerle ver a Israel que el Mesías ya había venido. Pero la palabra de Dios dice que no me veréis más, dijo Jesús, hasta que digan: bendito el que viene del nombre del Señor. Va a haber un momento en que Israel va a reconocer que Jesús es el Señor. ¿Pero a costa de qué? Y después de qué tanto tiempo, a costa de muchas cosas tremendas. ¿Quién se salva entonces en la gran tribulación? En la gran tribulación mencionábamos los 7 sellos, Sí. las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, dividido en 21 juicios. Como se le conoce, los 21 juicios de Dios para la tierra. Porque recordemos que se quedó iglesia fría, cristianos que no creyeron que era verdad, cristianos que no se comprometieron, cristianos que no buscaron la santidad, se quedaron en la gran tribulación. Entonces hay una oportunidad en ese tiempo de tribulación y gran tribulación de que pudieran ser salvos, pero va a ser muy difícil. Yo creo que este es un punto muy álgido que quiero mencionar, porque muchos pueden pensar que es una segunda oportunidad. Error total. No es una segunda oportunidad. La iglesia no debe de enseñar que si te quedaste está esto como una oportunidad, porque las cosas van a ser tan caóticas. Si ahora es caótico, que o tú vas a morir antes de que te puedas arrepentir,
o van a pasar cualquier N cantidad de cosas que nadie te asegura que tú te vayas a arrepentir. El que se quedó, se quedó. Ahora, si tú tienes el pensamiento y dices, tengo una segunda oportunidad, vivo la vida como yo quiero, yo creo que no vas a estar bendecido con eso. Porque es un nivel de arrogancia creer que tú vas a hacer eso. Los que sí se van a salvar en la gran tribulación son los que ahorita ni caso le hacen a Jesús. Y Israel también. Pero que en ese momento van a experimentar un quebranto genuino y que van a decir, me equivoqué, me llegaron a hablar de ti, pero ahora me entiendo, me va a costar la vida, porque ahorita vamos a ver qué es lo que la vida te va a costar. Ellos sí se van a salvar, pero que uno diga, tengo otra oportunidad, no, ellos no. Definitivamente es muy difícil. Como tú dijiste, la tribulación y la gran tribulación es el tiempo que Dios va a tratar con Israel. Porque Dios ama a Israel y va a proteger a Israel. Ahora vemos como Dios protege a Israel de muchos bombardeos y cosas. Dios libra así milagrosamente, haciendo estallar los misiles en el cielo y todo. En esa época lo va a hacer especialmente porque realmente es el pueblo elegido por Dios. Y aún mismo Él separa esos 144.000 que va a tener para la predicación entre los judíos, porque es el pueblo que se va a poder salvar, porque Dios va a tener un trato especial con Israel. Sí, qué bueno que mencionar esta parte, porque también puede venir la confusión. Pues el pueblo de Israel ya dejó de ser pueblo de Dios, ahora es la iglesia, o la iglesia es el Israel espiritual. Eso. Pero hay que entender la escatología y Dios, dice la palabra de Dios, que hasta que entre la plenitud de los gentiles, nosotros, luego todo Israel será salvo. Hace una distinción, iglesia, Israel. Y luego otra parte de la palabra de Dios dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo un llamado a Israel y no se lo va a quitar. Nada más que estamos en el tiempo de la gracia. Dios abrió un paréntesis enorme, vamos un paréntesis de 2000 años. En el que la gracia de Dios dijo, bueno, dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos. Y era para los judíos, en el principio. La rechazaron y Pablo dijo, a los gentiles, ninguno de los gentiles. Se abrió esa ventana de gracia a todo el mundo, en la cual todavía estamos. Estamos en esa ventana de gracia. Está por cerrarse esa ventana de gracia. ¿Por qué? Cuando se cierre es cuando el arrebatamiento va a suceder. Y el arrebatamiento es inminente, en cualquier momento va a suceder. Israel va a tener un trato muy especial con Dios. Le va a costar mucho lloro, le va a costar mucha tribulación, gran tribulación, angustia, y muchas cosas van a suceder con el pueblo de Israel. Wow, increíble, porque en realidad Dios, ese trato va a ser tan fuerte. Bueno, ellos van a experimentar cosas tremendas. La Biblia lo dice, estudia mucho la parte de la gran tribulación, aparece los dos testigos. Sí, quiero mencionar aquí rápidamente los sellos. Miren, los sellos va a haber conflicto en la tierra, va a haber escasez de comida y de agua, el líquido vital. Ya está habiendo y lo va a haber. Y mencionábamos al principio la Agenda 2030, que se está sonando mucho hoy en día por parte de la ONU. En realidad la ONU y todos estos poderes que pretenden ser o unificar naciones o ser equitativos de muchas formas, en realidad esto es una plataforma para aquel que va a ser el anticristo, para tomar más fácilmente el control del poder mundial. Hoy en día estamos viendo que la tecnología aumenta, que la inteligencia artificial va a jugar un papel preponderante y fundamental para ser un arma en las manos del anticristo. Lo voy a repetir otra vez, la inteligencia artificial va a ser un arma del anticristo. La inteligencia artificial fue un tema en que se trató en la Agenda 2030 y en las reuniones que tienen los poderosos a esbozar a plenitud. Ellos quieren que la inteligencia artificial tome relevancia hoy en día y está tomando relevancia. Hoy con las casas inteligentes, con los aparatos y dispositivos inteligentes, todo se está haciendo inteligente, pero en realidad es que estamos cada vez dependiendo más de la tecnología y esa tecnología, ese internet, esa señal de internet que cada vez está siendo más potente, midiéndose con letras G, pues va a hacer que simplemente el control totalitario del anticristo sea muy efectivo en ese momento. Control y vigilancia
continua. Y eso me recuerda mucho a un libro de George Orwell, que es 1984, que nos habla del totalitarismo, de cómo él se imaginaba un mundo distópico. Wow. Pero en realidad sí va a suceder mucho. Bueno, ya estamos viendo que mucha gente le ha dado puerta abierta en su casa a la inteligencia artificial, que en su Alexa, que en sus controles, que solamente con mencionar ciertas cosas pasa eso, ¿no? Que ya ella tiene que tu vida casi, ¿no? Y eso de a poquito, sutilmente, es algo que moderno, cómodo, pero tristemente va captando todos los datos, toda la vida íntima de una familia, de una persona, y eso lo van recibiendo ellos que necesitan para poder tener control sobre tu vida. Claro. ¿Cuál es el propósito de la tecnología? Hacer más fácil la vida diaria del hombre. En X o Y situación. Ese es el propósito de la tecnología, no es otro. Hacer la vida más sencilla, más fácil. Pero hoy en día la tecnología está llevándonos a un camino de entretenimiento, de novedad, de querer disfrutar, de querer también estar a la moda, de querer absorber eso nuevo para nosotros, ¿no? Y ahí entran pues, todo lo que acaba de mencionar. ¿Cómo nos quita tiempo y nos aparta de lo que es fundamental, que es la palabra de Dios, el tiempo con Dios, el estar conectado con el Espíritu Santo, el vivir la vida que a Dios le agrada, ¿no? Es como que si no tengo eso, no puedo vivir. Bueno, el mismo celular, que es casi la tercera mano de la persona, ¿no? No va a ningún lado si no va con el celular y se muere. Puede dejar a su hijo en la casa, pero el celular, que no se lo olvide, ¿no? Increíble hasta qué punto hemos llegado y ya están teniendo control sobre nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo y dentro de poco hasta de nuestras emociones y todo. Por supuesto. Y en cosas tan sencillas como el aparato telefónico, no que sea malo en sí mismo, sino que lo podemos usar sabiamente, pero de eso a ya ser un arma del enemigo es un hilo muy delgado que requiere sabiduría, requiere dominio propio, requiere muchas cosas. Y Satanás sabe eso. Él sabe que este aparato lo puede sacar un provecho tremendo porque ya lo va a sacar. Y esto va a seguir evolucionando. La tecnología que nosotros conocemos hoy en día no es la tecnología que se tiene en el mundo. La tecnología que entra primero al mundo entra en el campo de la rama militar. Los militares tienen una tecnología mucho más avanzada, 50 años adelante en el futuro de lo que tenemos nosotros o más. Es decir, que los aparatos celulares ya era para las potencias mundiales y sus militares, ya eso es aparte. La tecnología está avanzando muy rápido. Ciertamente el anticristo va a utilizar la tecnología a su favor. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación va a venir la necesidad, y hemos escuchado muchos de esto, el sello de la bestia, el 666. Una manera en la que dice la palabra de Dios que si no la recibes en tu mano derecha o en la frente, no podrás ni comprar, no vender, no hacer transacciones esenciales para subsistir. Ya no hablemos de cosas bancarias, escuelas, trabajo, no, para subsistir. No va a ser poder. ¿Cómo se va a sellar a tantas personas? ¿Y en dónde se va a guardar todas esas bases de datos? Si no es con la tecnología que se está dando hoy en día, de la inteligencia artificial, de la computación atómica, cuántica, computación cuántica, que también le están llamando muchos, y todo esto. Estos son armas que el enemigo va a utilizar. Ojo, no hay que tenerle miedo, pero sí estar conscientes de que el mundo va hacia un control totalitario sobre las masas. Entonces, la gran tribulación va a suceder en la tierra, van a venir los 21 juicios para todos aquellos que hayan quedado. No hay que confiarse de que me voy a salvar, va a ser casi imposible por el hecho de todo lo que va a suceder, tanto climáticamente, tanto por el control mundial, tanto por el hecho de que la presencia de Dios ya no va a estar. Bueno, gracias a Dios ahora la iglesia está con la presencia de Dios impidiendo que cosas terribles pasen, pero cuando seamos quitados, como dice la Biblia, pues ahí se desata. Qué interesante también esto que menciona, porque la palabra de Dios dice: y no será levantado el mismo, o sea, el anticristo, hasta que sea quitado del medio que lo detiene. La iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia.
iglesia. ¿Por qué? Porque mientras la iglesia está aquí en la tierra no puede revelarse el anticristo, porque la palabra de Dios dice que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, y las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán en contra de nosotros. Las oraciones de los santos es el arma más poderosa, y Satanás no puede levantar nada sin que la iglesia sea al paso, levantada. Qué importante la oración, ¿eh? La Lo oración. importante es un escudo, es una protección. Por eso son buenos los jueves de oración aquí, donde vemos que Dios se mueve cada vez más con poder. Y qué tremendo que el cristiano tiene que entender que mientras esté en comunicación con Dios, en comunión con la oración, Dios se le va a revelar por el Espíritu Santo y va a tener él el panorama de lo que está sucediendo y el cuidado con que tiene que tener de ciertas cosas, porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de que qué cosa sí, qué cosa no, qué cosa te quiere atrapar, qué cosa te quiere sacar, y mantenernos hasta el día que el Señor nos levante en la gloria. Sí, mejor dicho, no hay. La oración es lo que nos va a hacer, y lo mencionábamos hace al principio, es el bíblico del Espíritu Santo. Lo que me va a dar la alerta espiritual, lo que me va a dar oídos espirituales, la oración. Pero la oración allá en mi aposento, como dice la palabra, cierra tu puerta, entra y cierra tras tuyo y ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La intimidad se gana en lo secreto. El secreto está en el secreto. Esa es una frase que no debemos olvidar. El secreto de la prosperidad y la bendición y el shalom de Dios está en el secreto, o sea, la oración, la intimidad. Ahí empieza, pero tiene un brazo extensor, que es la congregación. No podemos continuar, profundizar en la intimidad con Dios si no nos acercamos a la congregación y oramos todos juntos. Por eso es importante que somos jueves de oración. Por eso es importante la oración congregacional. Yo quiero ver el día en que todos los que estamos aquí estemos un jueves de oración. Amén. Y que estemos orando. Y cuando eso suceda, Dios se va a agradar y vas a ver lo que va a hacer en tu vida. Sigo sosteniendo que Cristo vive un jueves de oración. Puede ser. Sería Es muy bien. tremendo, sí. Y creemos que en ese tiempo de angustia, de tanto dolor, de todo lo que va a estar aconteciendo, el trato especial con Israel, Dios preparando a este pueblo que Él eligió, muchos, como tú dices, se salvarán, pero va a ser tremendo. Tú quieres mencionar que los 21 sellos son tremendos para los que se quedan en la Nada más una esbozada, son tan tremendos que se esperan juicios cataclísmicos. Esa es la palabra, cataclísmicos. Es decir, las potencias de los cielos serán conmovidas, dice la palabra de Dios. Es decir, allá arriba del cielo hay cuerpos celestes moviéndose. Bueno, van a caer 1, 2, 3, no sabemos, pero van a caer. Lo que hoy conocemos como asteroide, meteoritos, la palabra nos habla de una estrella, la cual le dio un nombre, Ajenjo. Esta estrella cae en las aguas dulces y transforma toda agua dulce en aguas amargas, por el nombre que conlleva Ajenjo. Entonces, los suministros de agua potable, los suministros de comida, la palabra de Dios habla de la cebada, habla de que va a escasear. ¿Por cuánto dinero vas a conseguir? Lo que antes conseguías por poco. Entonces, el hambre, la muerte, las pestes, las trompetas de Dios, los juicios más grandes son las copas de la ira de Dios, que es donde se consuma la ira de Dios con el mundo. Y las copas de la ira de Dios son desde el levantamiento de espíritus malignos a dañar a los seres humanos de una forma tan literal. Sí, como nunca antes, demonios de gran escala haciendo estragos en la tierra. Así es. Porque van a estar moviéndose en la tierra. Y el hecho de que la gente, el anticristo va a querer sellar a la gente y tú vas a tener que, si te quedaste, escapar por tu vida para que no te sellen. Y si no te sellan, pues tienes que decidir o te sellas o pasas por la guillotina para ser decapitado. Juan en su visión en Apocalipsis dice, he aquí las almas de los decapitados. Juan le preguntó a uno de los ancianos, un ser celestial, ¿quiénes son estos, Señor? No lo sé, ¿quiénes son? Y le contestó, estos son las almas de los decapitados que están saliendo de la gran tribulación. Decapitados. Aquel que se cree y sea salvo de verdad, le va a costar la vida en la guillotina. Pero, antes de eso,
el enemigo va a querer que tú renuncies a Jesús. Ojo, Satanás siempre va a querer que tú y yo renunciemos a Jesús. Y no solo en el tiempo de la tribulación. Hoy en día va a querer que tú y yo renunciemos a Jesús. Él va a querer hacer doblegarnos y decir, di que no quieres, di que ya no quieres ser cristiano, di que ya renuncias a Jesús, di que ya no eres fiel a Él, y actúa como tal. Hazlo, Él está esperando y motivando. En ese momento, las personas van a pasar por un juego mental, psicológico tan grande que muchos de ellos van a renunciar a Jesús. Muchos van a renunciar a Jesús por el temor a la quietud, por el temor a la muerte y por el temor. El enemigo, antes de que te dé la muerte, te va a querer dejar moribundo. Entonces, por temor a eso, muchos van a negarse. Increíble. Bueno, nos apuramos y decimos que pasando la gran tribulación viene Cristo regresando a la tierra. Sí, ahora en la segunda venida. Esto se llama la segunda venida. La primera venida fue en Belén, cuando nació en un pesebre. Cristo vino a la tierra, nació en Belén, estuvo viviendo como un ser humano, 100% Dios, 100% hombre. Y la segunda venida de Jesús va a ser ya cuando pise la tierra en el monte de los olivos. Así es. La diferencia, ¿verdad? Lo que mencionábamos entre segunda venida y arrebatamiento. En la segunda venida Jesús toma un lugar diferente. Ahora viene con juicio. Y la palabra de Dios dice que cuando Él venga, va a venir y va a traer juicio a todo lo que se levantó en la gran tribulación aquí. Al anticristo, al falso profeta, que es el que lo va a apoyar religiosamente, el que va a unificar las religiones del mundo. Ya lo vimos, ya lo estamos viendo con este templo, ¿no? Lo hemos visto ya muchas veces. Ya se edificó. Sí, y con todo el tema de la apostasía, en el sentido de unificar las religiones, con la palabra, ecumenismo. El ecumenismo, ese es parte del trabajo del falso profeta. ¿Sí? Escuchamos, es que vamos a hablar los católicos con los musulmanes, vamos a llegar a un acuerdo, todos tienen su profeta, pero todos también nos llevan a Dios. Todos nos llevan a Dios, ¿para qué pelearnos? No pasa nada. Eso es ecumenismo. La palabra de Dios dice que Jesús vino a ser piedra de tropiezo y que no hay otra cosa que Jesús mismo. ¿Por qué el problema se convierte en Jesús? Cuando uno menciona, y aquí la necesidad de predicar y de pensar que también Dios ha traído a mí y a todos nosotros nos debe despertar. ¿Por qué? Predicar a Jesús en realidad es el punto álgido, en realidad es lo que enoja a la gente, en realidad es lo que molesta a la gente. Predicar la salvación exclusivamente por Jesús es lo que te va a tachar de intolerante, es lo que más adelante los cristianos nos van a decir así, intolerantes, nos van a decir así, porque con la agenda LGBTI hoy en día, con la agenda 2030, todo aquel que no acepte eso se convierte en un detractor de crímenes por odio. Entonces Jesús es el punto álgido y el falso profeta va a quererse mover en el ecumenismo. Sí, lo vemos aún en hogares ahora. El problema siempre es que vas a la iglesia, ya no me hables de Jesús, es como que ya se está percibiendo ese espíritu del anticristo, ¿no? Y en esta parte, lo que usted mencionaba, Zacarías, el profeta Zacarías nos habla de esto, de que Jesús llega por segunda vez, ahora sí va a pisar el monte de los olivos. Recordamos cuando Jesús se fue y fue tomado de sus discípulos y el ángel le dijo, ¿ustedes qué hacen yendo? No se compungan, porque así como Jesús está yendo y es tomado de ustedes, así vendrá. Y fue tomado del monte de los olivos y va a regresar. Ahí va a poner el pie, pero qué importante y qué bonito que va a regresar con todos sus ángeles. Nosotros los que en caballos blancos, porque Jesús monta su caballo blanco. Una vez yo preguntaba, ¿si hay animales en el cielo? Sí, hay animales en el cielo. Y son animales ya dispuestos por Dios, y entre ellos van a estar los caballos que montan el ejército celestial de los santos. Los santos. Regresamos, el anticristo es derrotado, el falso profeta es echado al lago de fuego, donde es la muerte segunda, y Satanás es atado por 1000 años. ¿Qué sucede en esos 1000 años? Esos 1000 años le llaman el reino mesiánico, los 1000 años de Jesús. En esos 1000 años Jesús regresa, pone su pie en el monte de los olivos
y ahora le muestra al mundo entero cómo es reinar el mundo en justicia. Cómo se reina con justicia verdadera aquí en el mundo. Todas las naciones van a quedar en sumisión a Él y Él va a reinar desde el cuartel principal, Jerusalén, la capital eterna del pueblo de Dios. Y desde ahí va a reinar, y la palabra de Dios habla que va a ser un tiempo de paz, idílico, un tiempo ideal de paz, un tiempo de justicia, un tiempo donde el profeta Isaías nos habla y nos dice que el cordero va a pasear con el lobo y que el león va a estar echado juntamente con el cordero. no se lo va a comer. Y no se lo va a comer, porque Dios está aquí con su paz. Y ahí, después de acabados esos 1000 años de paz, la palabra de Dios habla de que Satanás debe de ser soltado por última vez del abismo donde fue. ¿Qué va a querer hacer ahora Satanás? Satanás, como es 100% maldad, siempre debe pensar, ¿qué acaso Satanás no es lo suficientemente inteligente como para saber que ya está derrotado? ¿Para qué tomarse la molestia? Pero Satanás es 100% maldad, y cuando tú tienes 100% maldad, es decir, Empieza a hacerlo mal. Él es soltado para atentar a las naciones por última vez. Quieren que se vuelvan todos a... Un último ataque contra Jesús y la Nueva Jerusalén. Wow. Pero Jesús lo derrota con la palabra de su boca. Y por último, Satanás es lanzado al lago de fuego donde ya estaba el falso profeta de Cristo. Y a eso le llamamos el juicio final, parte del juicio final. Wow. Ahí ya están estos tres personajes en el lago de fuego, y comienza el juicio final para los que no estuvieron con Cristo, porque en el arrebatamiento solamente resucitan cristianos, aquellos salvos, santos, pero los otros quedaron, eso van a resucitar en ese juicio final. Los que se quedaron van a ser levantados para pasar por el gran trono blanco donde Jesucristo los va a enjuiciar y enviar donde ya está Satanás, el falso profeta, el anticristo. Así termina la historia del juicio final. Jesús levanta a todos los muertos, esta es la muerte segunda, para que se abran otra vez los libros, pero ya no en el tribunal de Cristo, donde nosotros fuimos previamente juzgados, sino en el gran trono blanco. ¿Por qué se llama así? Porque Jesús se va a contrastar contra la medida de la iniquidad de aquellos que lo rechazaron. Y ahí son juzgados conforme a los libros, y todos son lanzados al lago de fuego. Y después dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19:20 que el infierno, el Hades, es lanzado al lago de fuego, Satanás es lanzado al lago de fuego, la muerte es lanzada al lago de fuego, y entonces empieza la dispensación última de la eternidad, donde la Nueva Jerusalén desciende del cielo y va a ser un eterno estado con el Señor, haciendo, no nos preocupemos porque vamos a hacer muchas cosas, alabando al Señor, pero muchísimas cosas. Dios tiene un plan, una agenda, tiene cosas que ojo no vio, que oído no vio, y que han subido al corazón de hombre. No podemos juzgar lo que va a pasar en la eternidad cuando está en el Se sabe gente de la gran tribulación, que es el pueblo judío, y ese es el que va a estar, los que creyeron los que creyeron en Jesús, y se quedan ahí en esa cielo y tierra nueva, y la iglesia va a vivir en la Nueva Jerusalén, ¿no? En la ciudad flotante, yo le digo, en la ciudad que él hizo especialmente para su esposa. Claro, en la ciudad preparada con calles de oro, mar de cristal, donde no habrá necesidad de luz de día, no habrá necesidad de lumbrera, no va a haber sol, no va a haber luna, porque siempre va a ser día, porque el Cordero alumbra la Nueva Jerusalén. Él es la luz eterna para cada uno de nosotros. Qué increíble. La gente que pasa por el gran trono blanco pasa porque Dios es justo y quiere leerle la cartilla, quiere leerle por qué los envía al infierno. Y lo más terrible de todo es hablar de la eternidad, porque eso va a ser para siempre, nunca se va a poder salir de ese estado. Así como nosotros vamos a vivir una eternidad con Cristo por siempre, esta gente, estas personas que no quisieron, van a vivir una eternidad. No va a haber que, ay, Dios se arrepiente y dice, bueno, saquémoslo, vamos a darle otra por... No, eso va a ser por siempre. Si hiciera eso, Dios no sería justo. Y Dios honra, antes que todas las cosas, su palabra y su nombre. Y violar eso es deshonrarse a sí mismo violando su palabra. Así que Dios es tan justo que nos va a leer a todos
tanto a los justos como a los injustos, los vivos y todos serán juzgados. Hay un pasaje en Apocalipsis, porque veo que lo tenés abierto justamente en ese pasaje, que dice quiénes son los que no entrarán, ¿no? Hay una listita no muy larga, pero muy llamativa en el último capítulo, creo que es el 21 o el 22, dice que estos no heredarán el reino de los cielos y también pasarán al infierno. Creo que la encabeza. Sí. Aquí está, es el verso 14 de Apocalipsis 22. Dice Jesús en el 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, yo empecé todo, yo cierro todo. Sabemos el fin de la historia. El fin de la historia, la iglesia conquista juntamente con él, los injustos son echados fuera. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, de la Nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesús finalmente dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. ¿Qué hay que hacer, Ismael, entonces en este tiempo? ¿Qué podemos decirle a la audiencia, a la gente que nos escucha? Son tiempos decisivos, son tiempos peligrosos, son los últimos tiempos. Y esto va a acontecer, tanto el arrebatamiento en cualquier momento, pero también va a pasar. Hasta te traje para mostrarte que Tim LaHaye hizo un manual muy interesante, que es la guía para la supervivencia durante los periodos de la gran tribulación, porque él dice, pues hay gente que va a querer saber qué hago, porque mi mamá era cristiana y yo me quedé, mi papá era cristiano y yo me quedé, ¿qué hago? Entonces él deja un manual muy bueno que está en internet para bajarlo, muy acorde a la situación que estamos hablando. Pero ¿qué hay que hacer? Porque todavía no llegó la gran tribulación y la tribulación en sí. Estamos en los tiempos finales y estamos esperando que en cualquier momento Cristo aparezca. Así es. Cuando llegue ese momento final, muchos allá afuera, que ahorita no quieren nada con el Señor, van a venir corriendo y las iglesias las van a abrir a la fuerza. Y van a entrar a iglesias cristianas a ver qué literatura hay. Ajá. Y a tomar palabra de Dios. Ajá. Es decir, a abrir una Biblia, porque las respuestas van a estar ahí, en la Biblia. Entonces, ellos van a venir con una necesidad tan grande, con un corazón quebrantado, porque el Espíritu de Dios se va a seguir moviendo en la tierra, porque es omnipresente. Pero nosotros que estamos aquí, que hemos estado escuchando todo esto y que sabemos esto, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que el día de hoy nos purifiquemos, oremos, nos santifiquemos. Dice la palabra de Dios: quien es santo, santifíquese más. Es decir, no baje la guardia. Si estás en el camino de la santidad, ¿qué crees? Hazlo con más fuerza. Y aquel que está siendo impuro, impío, pues todavía siga siendo impuro. Allá él. Porque la palabra de Dios y el amor de Dios ha sido derramado sobre todos nosotros. Así que debemos estar alertas, confiando, velando, dice la palabra de Dios, que debemos estar confiando, orando y velando, preparados para aquel día. Y es lo que debemos estar en la alerta. ¿Qué tal si le damos una oportunidad a la audiencia que nos va a escuchar a través del video o el audio, que muchos están grabando, y decirle que pueden orar con nosotros hoy y abrir el corazón a Jesús? Y aquellos que no tienen seguridad de la salvación, porque muchos dicen: yo no sé si soy salvo, yo no sé si hoy viene Cristo, yo me voy. Bueno, pues es una oportunidad para reconciliarse con Dios y arreglar cuentas. ¿Qué tal si les hacemos una oración y le decimos para que oren y decirle al Señor: yo quiero estar seguro y me comprometo a partir de hoy no mirar atrás, seguir adelante tomado de tu mano, y si tú vinieras hoy, vinieras mañana, dentro de un mes, un año, 10 años, yo esté cada vez más preparado, más santificado, más consagrado a ti, porque sé que no quiero pasar una eternidad en el infierno. Repite conmigo esta oración, y a los presentes también con una reverencia especial. Cierren sus ojos y podemos ahí decirle: Señor Jesús, en esta mañana entiendo que te necesito. Yo he fallado, yo he pecado, pero me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón. Sé que no he tomado tus cosas en serio. Sé que no he buscado tu presencia. Hoy pido, Señor, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Yo me arrepiento y quiero vivir para ti.
anota mi nombre en el libro de la vida. Es el libro que va a ser abierto en muy poco tiempo. Yo quiero vivir para ti. Espíritu Santo, lléname. Quiero ser obediente, quiero servirte, quiero obedecerte. Gracias, Señor, porque sé que tú me amas y hoy has perdonado mis pecados. Gracias porque tú vives en mí. Ayúdame a ser obediente, a santificarme, a poder hablar a otros de lo que tú has hecho en mi vida. Y gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con nosotros, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Cuál es la necesidad de conocer todas estas cosas? No es el conocimiento. La necesidad es el arrepentimiento. El arrepentimiento y regresar al camino del Señor. Porque la inminencia está a las puertas. Así que estemos preparados, estemos apercibidos, estemos listos y amemos más al Señor. ¿Cuántos hicieron por primera vez? ¿Nunca habían orado? ¿Por primera vez nadie? ¿Todos ya conocían del Señor? Pues les invito a ponerse de pie ahí donde está y decirle gracias, ore ahí, dígale gracias Dios, porque tú nos ayudas a conocer cómo serán los acontecimientos finales, no solamente antes que tú vengas a buscar a tu iglesia, sino aún los que van a estar aquí porque no te conocieron. Permíteme ser una herramienta en tus manos para que otros urgentemente te conozcan y procedan a la salvación. Hoy como iglesia reconocemos que hemos pecado, hemos fallado porque quizás, Señor, nos hemos distraído con otras cosas. Hoy pedimos que tú despiertes un espíritu evangelístico dentro de nosotros. Hoy nos levantes, Señor, y no miremos las cosas de la vida como atractivas, como fundamentales, sino que levantemos los ojos al cielo y, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el consumador, el que hizo que nuestra fe, nuestra salvación fuera para cada uno de los que le buscan. Hoy queremos seguirte, Jesús. Hoy queremos bendecir a nuestras familias primeramente, preocuparnos por el que no te conoce. Señor, seremos culpables si no hablamos, Señor. Seremos, Señor, culpables si callamos esto que tú nos has regalado, este tesoro en vasos de barro. Queremos hoy, Señor, comprometernos a ser una iglesia evangelística, una iglesia que sale de las cuatro paredes, impacta a Ocotitlán, impacta a Metepec, al Estado de México y por donde tú nos lleves. Como tú dijiste, serás testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y hoy te doy gracias, Señor, porque puedo estar apercibido y puedo estar ya listo, Señor, porque si tú vienes hoy, yo me voy contigo. Gracias, Señor. Y te damos una ofrenda de aplauso por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.